Hola a todos, bienvenidos a Veo Voces. Hoy vamos a ver la voz, como muchos de vosotros y vosotras habéis pedido, vamos a ver la voz de Petra Martínez. ¿Cómo estás, Petra? Muy bien, ¿cómo no voy a estar bien aquí tan familiarmente contigo? ¿Cómo te definirías como actriz? Quiero decir, porque has tenido una carrera a lo largo de toda la vida llevas haciendo teatro. Sí. Pero cine, fíjate, televisión, perdona que te interrumpa, No. que es actriz de institución o actriz icono. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo tengo la sensación y lo pienso mucho. Yo sí decidí, y tú lo sabes que te lo he comentado muchas veces, en Inglaterra ser actriz. Y eso sí, y vine aquí, busqué sitios. Pero realmente yo no soy una actriz. Yo podía no haber sido actriz y mi vida hubiera cambiado, por supuesto. Pero yo disfrutaría, si lo que hiciera me gusta. Yo no soy una actriz vocacional de esas que son maravillosas, que es que sin el teatro, sin el cine, no lo entenderían. Yo estoy convencida que entendería mi vida en cualquier circunstancia, porque lo que sí soy es, me gusta mucho vivir y me gusta mucho divertirme, y ahora lo que he notado con la edad es que me gusta aburrirme también, me gusta tener tiempo y estar aburrida, y me gusta no tener cosas que hacer. Eso de, mira, yo me acuerdo en el confinamiento, que para mí fueron 3 meses, ¿no? Pues uno de los 3 meses, tan tranquila que no te puedes hacer una idea. Era feliz, estábamos Juan y yo, hacíamos comidas muy ricas, nos levantábamos, hacíamos durante 1 hora el desayuno, luego 2 horas desayunando, y lo que más tenía era la sensación de que no tenía nada que hacer, ¿sabes? O sea, y de que nadie me podía llamar para decir, oye, ¿puedes venir un momentito? Porque no puedo salir. Entonces, para mí, el confinamiento, y como sabía que toda mi familia estaba bien, y si estaba mal no me lo dirían mucho, era como estar, yo siempre pensaba cuando me acostaba, y digo, estoy en la gloria. Es la sensación, estoy en la gloria. Tengo una casa, y claro, yo tengo una casa que es grande, tengo una terraza grande, estaba con Juan, estabais todos bien, toda mi familia maravillosa, mis nietos, mis hijos, mis cuñadas, mis hermanos, todos, casualmente, además nadie tuvo en ese momento el COVID, ni angina, no tuvo nada. Sí, en la primera ola estuvimos todos bien. Yo estuve maravillosamente, y es esa sensación de decir, yo no tengo que ir mañana a correos porque me han mandado una cosa del coche y que tengo, ¿sabes? No tenía nada que hacer y me levanté con un gustito todos los días. Y también pasaba una cosa, yo decía, joder, nadie puede salir, no hay tantos conflictos armados, no hay tantos ataques terroristas, Sí, ¿no? O sea, no es hay como nada, si, sí. es que es como si, no sé qué filósofo decía, ¿cómo sería el mundo si no quisiéramos hacer nada o Si ser? no quisiéramos hacer algo siempre. Claro. Pues yo tuve esa sensación de plenitud, de a gusto. Estaba con una persona que nos conocemos mucho, Juan, y estábamos bien, estábamos a gusto. Hicimos una serie que duró 1 semana dentro de nuestra casa, que eso me desbarató un poco mi serenidad. Pero de todas maneras, cuando se acabó, pues me alegré mucho y sentí esa cosa que se acabó, y otra vez hacer nuestras tranquilidades. Y yo ahora, yo tengo 77 años, me gustaría, yo quiero seguir haciendo televisión, algo de cine y teatro, pero dije en broma, me acuerdo en el Festival de Málaga de cine, dije una cosa, decir, a mí me gustaría hacer todo el trabajo a la carta. O sea, a mí me encantaría poder trabajar cuando quisiera yo. O sea, llamar a un teatro y decir, oye, mira, que el lunes, martes y miércoles tengo unas ganas de trabajar. Claro, y que pudieras ir, ¿no? Y que pudiera ir a trabajar. Claro. Y que pudiera ser. Ahora estábamos viendo, ¿no? Alguna posibilidad de eso. Pero lo que te decía antes, de que yo no soy una actriz vocacional, es que yo puedo vivir muy bien sin hacer cine, teatro y televisión, muy bien, y aburriéndome, y ahora con la edad no me importa aburrirme, porque aburrirse, ¿qué es? Es que yo no lo sé bien cuando dices, me estoy aburriendo, que no haces nada, o sea... No lo sé, yo creo que estás hablando también con una filosofía que se ha puesto muy de moda, que es el slow life, la vida Oye, no lenta. Lo sabía que sea yo tan moderna. Pero totalmente. Y hay algo, hablando de lo que tú decías,
que decías, si yo no hubiera sido actriz, hubiera sido detective privado, que me parece lo mismo, que es observar a los demás. Pero es que en detective privado, claro, yo he visto muchas películas de detective, yo he visto muchas películas en general. El otro día me preguntaban, digo, yo es que desde los 6 años, cuando era pequeña, veía 2 películas en sesión continua a la semana. Yo 2 películas no me las quitaba nadie. Y luego de joven yo he sido muy de ir al cine, o sea, he ido al cine sola, me ha gustado mucho el cine. Entonces he visto muchas películas de detectives y de tal, y hay una cosa que me gusta. Mira, me gusta mucho del detective la cosa que es algo matemático, o sea, que tienes eso de que cuando se quedan los detectives de las películas quietos y dicen, empiezan a atar cabos y todo eso, a mí me encanta porque es como un juego. Es un juego de ir, pues esto, la huella. Juan se queda muy alucinado porque yo estoy viendo una película, digo, madre mía, ese plano está enseñando una cosa y esa cosa es la que tiene importancia, porque esa cosa, si no fuera muy importante, no estaría ahí. Entonces esas cosas me encantan, voy como investigando continuamente y me gusta mucho. A mí me hubiera gustado mucho ser un detective. Claro, ¿y no crees que tiene que ver con el oficio del actor? Porque en el fondo tienes que analizar, igual que analizas el texto y los conflictos, tú tienes que analizar una escena del crimen y reimaginar, reinterpretar lo que ha pasado ahí. O sea, quiero decir que si estás... porque yo siempre te considero a ti una súper espectadora. Es verdad que dices, no soy una actriz vocacional, pero sí eres una espectadora vocacional, cine, teatro, series, novelas, estás siempre entusiasmada con las historias y eso es lo que te hace que seas una actriz, porque no estás hablando constantemente o no estamos hablando cómo me podría yo formar un poco más, me hago este curso de tal. En el fondo eres tan observadora del hecho en sí, del entretenimiento, que es la serie, la obra de teatro, los diálogos, la trama, que ahí es donde tú te estás formando, yo creo. Sí. Yo lo comento siempre, digo, yo no creo que haya una forma más importante de aprender lo que es la interpretación que viendo a gente de distintos países, de distintas formas de ver la vida, interpretando. O sea, yo vi, ¿cómo se llama aquella? La japonesa era o coreana, la última, Parásitos. Ah, sí, coreana, sí. Yo me quedé alucinada con esa película, porque dije, están interpretando, reconozco toda su interpretación, pero se nota que no son españoles. Sí, que es otra cultura totalmente es otra distinta. Cultura por todo, por las tomas, a mí me encanta eso de ver una toma y decir, pero ¿cómo lo pueden hacer tan bien? ¿Y cómo pueden explicar eso tan bien con 2 movimientos de cámara o con 2 planos? Pero ¿cómo? A mí eso me alucina, eso me encanta. Fíjate, yo creo que aparte de detectives, si me hubieran obligado a ser algo de cine, montadora. Claro, qué bonito, porque Montadora. Además estableces el ritmo de la narración. Es que al final, yo siempre digo que el espectador de teatro es el montador de la obra. Qué bueno, qué bonito. Siempre lo he dicho, porque me da la sensación que el público es el que al final te va dirigiendo. O sea, tú presentas la obra ensayada, dirigida, todo, pero hay un punto final, que es el que te da el público. Y como los actores nos subimos al escenario y captamos al público en general, y la mayoría de nosotros, pero en un segundo, ya lo vamos viendo ya, y él ya nos va, el público ya nos va diciendo dónde está la gracia que creíamos que no, dónde está el silencio que creíamos que eso era una cosa más divertida. Entonces yo digo, es que es el montador al Es final. preciosa esa frase, me gusta mucho. O sea, es que es real, yo noto, y cuando vas a los estrenos, que de repente has estado ensayando 2 meses y crees que aquí tienes que hacer lo que tú decías, el silencio, o que aquí entraba el chiste, es el espectador el que te dice, aquí no. Para nada. Incluso el ritmo de la obra te lo pueden marcar, ¿no? Completamente, pero completamente. O sea, el ritmo te lo marca fundamentalmente el público. El público, claro, en teatro, en artes escénicas vivas, pero en cine, es que yo me acuerdo, Antonio, que yo hice muy poco cine cuando era jovencita, nada, y ahora tampoco es que haga mucho, pero hago más. Entonces yo la primera vez hice un corto, Allanamiento de morada, y entonces dije, qué maravilla, va a ser siempre igual, o sea, no voy a tener suspense. Es mentira, tú vas a ver una película tuya, a lo mejor si vas a ver una película de otro,
no lo notas tanto. Pero una película tuya, hay diferencias de una sala a otra sala, hay diferencias de un público a otro público. Y a ti te contagia. El montador ese último de cine también te contagia a ti mismo, que has hecho una película y que te la sabes de memoria. Sí, pero sí. sin embargo, con la actitud del público... Sí, sí, la atmósfera que crean en la sala es que es alucinante. Son distintas. Yo con Amigos de Jesús, con la película esta Sí, indie sí, que sí, hice sí, en un a mí me momento dado, encantó. de repente la película era malísima o buenísima según Sí. el público, porque es una peli muy regular, hecha en 6 días y pero tal. está muy bien. Pero sí que decía, hostia, tampoco aquí me libro de que sea igual, como dices tú, ¿no? Es que no es igual. Yo antes, claro, la diferencia de ir a un festival de cine a de teatro es que si vas a un festival de teatro con tu obra, estás deseando que llegue, ojalá sea el primer día, para quitarte todos los nervios y luego estar tranquilo. El teatro es que estás viviéndolo y te pones nervioso y te puede salir muy mal y te puedes equivocar. Las películas no están ahí. Pero las películas también, según qué público, puede ser un éxito o puede ser una cosa que pase sin pena ni gloria. Sí, desapercibida total, es cierto, es cierto. Y hablando de el público como montador, como editor, como que crea atmósferas y que influye incluso en el resto de la sala, estamos poniendo al espectador en el centro, que es una cosa que a mí me interesa mucho y que yo creo que tienes tú muy incorporada como actriz. Sí. El público siempre te le agarras de los cojoncillos o de los ovarios y te le llevas contigo. ¿Cuándo descubriste que el público completaba tu trabajo como actriz? Pues mira, cuando fundamentalmente hubo una obra que se llama La mujer en la ventana. Era una obra, un monólogo, y era una señora que no tenía unos cambios dramáticos, era una situación emocional, una noche que a ella por la cabeza le pasaban muchas cosas, pero en principio no había un dramatismo que iba subiendo, bajando, era muy lineal todo. Y yo ahí sufría porque había veces que rodaba y que no me pesaba, que no tenía mochila, y a veces que tenía un mochilón que me costaba. Y dije, esto es que lo tengo que solucionar. Hice de todo. Comía una cosa, no comía carne, hacía, ¿sabes? Para ver si tenía que ver, hacía mucha gimnasia, no la hacía, para ver si eso fluía en mi cuerpo y no tenía esa sensación de que me veía. Yo no quiero verme en el teatro, yo quiero ver al público, imaginar. Y entonces le dije a Juan, yo trabajaba con la cuarta pared mucho, como buena alumna de algunos profesores maravillosos, que es maravilloso. Y dije, se acabó, ¿puedo quitar la cuarta pared? Para el público, yo creo que los que nos oyen saben perfectamente lo que es la cuarta pared. Claro. Y le dije, voy a quitar la cuarta pared. Y ahí empecé a hablar de la palabra mentir, que estaba muy mal vista cuando yo era joven, de mentir. Es decir, y hacía ejercicios en el autobús. Yo me metía en el autobús y empezaba a llorar, y hasta que quien estuviera al lado mío no me preguntaba qué pasaba, yo hacía virguerías, me ponía, me sacaba. Hacía muchos ejercicios de ese tipo, o en una cafetería me ponía así, me empezaba como a llorar. Era mentira, pero el lloro me salía tan bien porque los quería mentir y que vinieran. Y ahí me di cuenta que lo maravilloso, lo que no puedes, es crear completamente la cuarta pared. Y lo que no puedes es que tú te lo creas. No. Tú no te lo crees. Claro. Hay parte que si estás de acuerdo con el texto, muy bien, pero no te lo puedes creer. Y si te lo crees, puedes empezar a volverte loco. O sea, que es una enfermedad. Y entonces ahí, con esa obra, yo me di cuenta que hay dos cosas fundamentales. Una cosa, que la palabra mentira suena muy mal, pero sí tienes que contar una cosa que a ti no te ha pasado y se lo tienen que creer el público. Eso es lo más importante en un momento para mí. Claro. Y lo segundo, que el público le tienes que coger, tú has dicho por los huevos, yo le digo, el público tiene que estar sentado en esa silla y pendiente de mí. Eso es lo más importante para mí. Son dos cosas fundamentales. Yo no puedo, yo puedo buscar, yo soy muy atípica, o sea, me gusta mucho saberme muy bien el papel. Esta última obra he tenido unos pocos problemas, pero me han enseñado tanto que estoy encantada. Pero yo
no creo mucho en muchos estudios. A mí no me sirve de nada saber la vida de ese señor cuando nació. No, esa señora, no me interesa. Yo quiero el texto y lo que quiero contarlo. Claro, el aquí y ahora de lo que está escrito, ¿no? Eso es lo que yo quiero. A mí me pasó una vez que tú lo has tenido que oír, yo estaba haciendo una obra y en un momento determinado llevábamos 20 minutos y yo no lo estaba haciendo bien y por supuesto el público tampoco. Y entonces paré la obra y le dije, mire, yo estoy cargándome con un peso que no quiero. No me merece la pena pasar mal rato, pero si yo estoy aquí para divertirme y ustedes también. Digo, yo propongo una cosa, empezar otra vez la obra. Si llegamos un momentito, que ustedes no se van a atrever y tal, pero yo sí, que no funciona, le devolvemos el dinero y vienen otro día, porque a lo mejor no es nuestro día, a lo mejor el público y yo en este momento somos antípodas de lo que necesitamos, yo qué sé lo. Y empecé la obra otra vez. Y eso mismo había sido una forma de comunión entre el público y yo. Claro. Esas palabras cambiaron todo. Y fue una de las mejores funciones que hice en el Teatro Arenal, completamente. Empecé y ya ahí público y actriz estaban en la misma onda. Pero atreverse a hacer eso no solo es muy inteligente, sino que además sigue dentro del juego teatral, porque tú estás en un escenario, ellos están de espectadores y sobre todo no se esperan esa ruptura. No esperas esa ruptura, tú la juegas a tu favor, porque está habiendo teatralidad y sigues siendo la jefa y le sigues teniendo dentro de los... Entonces es una actitud muy inteligente porque yo creo que al espectador encima le pone con el culo apretado, ¿no? Sí. Y dice, hostia, voy a prestar atención porque... Y me sorprende... Me gusta mucho que digas que no eres vocacional porque estás diciendo, me aprendo el texto como una cabrona, si no me sale bien paro el espectáculo, bueno. Hago ejercicios en el autobús, o sea, todo, que realmente estás muy comprometida con el oficio, aunque tú misma digas... Mucho, porque me gusta hacerlo bien, me gusta hacerlo muy bien. Pero lo que no soy, es decir, a mí ahora, me dicen que no, pero yo ahora, si pudiera viajar mucho... si tuviera dinero o tiempo, yo disfrutaría mucho conociendo otros países, otras cosas que he hecho en mi juventud, pero yo no siento tanta necesidad de ser actriz, que para mí me gusta, o sea, yo por ejemplo estoy trabajando en La que se avecina y me divierto mucho, porque es que es como si fuera una niña pequeña, es que me encanta. Y la última película que he hecho, La vida era eso, es una película de sentimiento que no tiene nada que ver. Y me gustan las dos cosas muchísimo. Y el teatro, La señorita Margarita, es un tirar todo para adelante. Todo me gusta y lo seguiré haciendo, casi seguro que sí. Pero si por cualquier cosa no lo pudiera hacer... Yo no me sentiría, yo estoy convencida que si pudiera irme a la playa, tengo una casita en la playa, me puedo ir a la playa, me encanta leer, me encanta ver las series en las plataformas y alguna en televisión abierta. Pero bueno, yo creo que yo me estoy dando aquí un pisto como si eso fuera especial. Pero a lo mejor estoy utilizando la palabra vocacional de una forma exagerada, porque yo creo que eso que me pasa a mí, yo creo que nos pasa a la mayoría, ¿no? O sea, ¿tú te sientes vocacional o qué te sientes tú como actor? Bueno, yo siempre he querido ser actor, pero de lo que hablas tú yo creo que no está reñido con la vocación, porque tú hablas de desapego y eso es muy atractivo, porque el desapego hacia la profesión en el fondo te hace muy atractiva, porque dices, podría no hacerlo, me toca los cojones, pero si lo hago hasta las últimas consecuencias. Sí, o sea, sí. Que el desapego, claro, y disfruto. Por eso digo, disfrutas y haces disfrutar al público. El desapego es súper atractivo porque en el fondo no estás desesperada por ser actriz, ni desesperada por el siguiente papel. Nada, pero de nunca, Antonio? O sea, yo nunca, es que yo nunca he pedido trabajo. Nunca. Cuando empecé en el teatro, no, cuando vine de Londres, que trabajaba en la embajada americana, un poco ya que me gustaba el teatro, porque yo ya vine de Londres ya dispuesta a hacer teatro,
Pero lo que yo hacía mucho, por lo menos una vez al mes, yo me iba a buscar trabajo, pedía cita, porque me divertía el hecho y hacía personajes también, como en el autobús. Pero buscaba trabajo y si me salía ese los dejaba enseguida en 15 minutos y me iba a otro trabajo. Ahí sí que pedía trabajo porque me divertía la idea de ir a Torrejón de Ardoz a pedir trabajo. Claro. Tenía suerte porque tenía una hermana que me podía ayudar mucho. Pero a lo mejor entonces... Pero en esto no. Porque va más allá, o sea, quiero decir, no es vocacional, sino que es del destino o genético. Estabas, no había otra posibilidad para ti, por eso a lo mejor tienes desapego. No, pero que la suerte, es que yo muchas veces lo pienso, digo, es que qué suerte empezar a hacer teatro con 25 años o 26, embarazada de mi hijo, luego embarazada de mi hija. Y estaba haciendo teatro, cine y televisión, sobre todo al final, bastante. Y yo nunca he ido y he llamado, que me parece bien que se haga. Juan siempre dice, hay que pedir, hay que... Yo no. Pero también porque teníamos grupos. Claro, sí, y en los grupos trabajas, ¿me entiendes? Y cuando yo he ido a algún casting y si he visto que el papel, digo, este papel es que no me pega nada. Yo le he dicho, oye, habéis mirado muchas, ¿sabes? Te lo juro. Quedaros con ellas, habéis mirado muchas. No, digo, porque yo tengo muchas amigas que pueden dar, pero te lo juro, que hace poquísimo, con una directora maravillosa, pero yo no me veía en ese papel nada. Y le dije, si tiene que ser así del norte, yo tengo grupos de ¿sabes? Lo decía porque... grupos de amigas que podrían hacerlo mejor. Que son mejor, actrices. Claro. O sea... que he tenido suerte en ese sentido, que no he tenido que pedir trabajo. Y has hablado de tu hermana, podríamos hablar un poquito de dónde vienes, porque a lo mejor a la gente le interesa. A mí es que también me parece muy especial, ¿no? Tu familia es especial. Mi familia es muy especial, han sido muy especial todos, desde mi padre, mi madre y mis hermanos, todos. Yo tenía 5 hermanos cuando se declaró... cuando hizo Franco el golpe de Estado y a través de eso la guerra. La guerra, sí. Eran ya 5. Mi familia estaba muy bien situada. Mi padre trabajaba en telégrafos, una buena posición, manejaban una cafetería y estaban bien. Pero vino la guerra y entonces todo empezó a estar muy mal. Y estabais en Madrid, ¿no? Bueno, yo no había nacido, pero estaban en Madrid y luego se fueron a Valencia con la guerra, luego se fueron, ya son los que se ven por las carreteras yendo a Francia, Ajá. andando, eso me lo han contado mis padres y mis hermanos. Entonces luego ya volvieron, lo desterraron y nos mandaron a Linares, ahí nacimos otra y yo, y volvimos a Madrid. Y luego hay cosas muy graciosas de mi vida, la sensación de eso que nos pasaba a las niñas y niños de esa época, que no sabíamos casi nada de la vida. O sea, ahora los niños saben todo, no saben nada en el fondo, pero hay tanta información que pueden saber. Pero entonces, fíjate lo que te voy a contar. O sea, en la colonia del Retiro donde vivía, había flores que se llamaban la pasionaria, flor de la pasionaria, una flor preciosa. Uh-huh. Y lo decían, esa era normal. Pero entonces en una cola de un cuartel, cuando terminaba el rancho, vendían chuscos muy baratos y entonces los comprábamos la gente. Y yo me fui un día, pequeña, debía tener 10 años o menos, 8, a comprar los chuscos, los que me dieran. Y el cuartel estaba muy cerca de Vallecas. Y entonces había 2 señoras que estaban hablando. Y entonces decía una a la otra, ¿has visto lo que ha pasado en Entrevías? Dice que la pasionaria ha mordido a un cura en la yugular y le ha matado. Entonces yo me fui andando y fíjate lo que pensé. Yo no sabía de la pasionaria. Dije, ¿y el cura cómo es tan tonto de ponerse una flor carnívora en la yugular que le matara? Esas son las cosas que a mí me gustaría que alguien escribiera un libro, yo creo que tiene que haberlo, de lo que pensamos los niños en aquella época, que era todo, pues eso de yo creerme piel roja,
porque me decían roja como insulto, porque mis padres eran roja y yo azul, verde. Todo eso es como una parte de lo que estaba tan escondido que no se hablaba. Claro. Y entonces, pero de vez en cuando había un destello y tú lo cogías y te ibas por donde querías. O sea, las charlas que hemos tenido mis amigos y yo de cosas que no entendíamos nada, pero sabíamos que eran cosas importantes y que cuando entrábamos a la habitación cerraban las ventanas, aunque fuera verano. Ahí están diciendo algo, nos poníamos a escuchar. Ha sido como unos momentos que no eres conscientes, pero son momentos de vivir en una película de intriga. Claro, y también un poco de realismo mágico, porque estabais reinterpretando una realidad totalmente represiva, quiero decir, sí, que después de la guerra civil lo que hubo fue una represión. Completamente. Y, en fin, no se puede negar, o sea, habrá gente que pueda decir se vivía mejor, pero no se puede negar que había falta de libertades. Y tú te sentías diferente. ¿Por qué a tu padre le desterraron, luego volvisteis? ¿Por qué no hubo a lo mejor una pena mayor si bueno, erais porque republicanos? Mi padre no tenía nada en contra del gordo. Mi padre lo que tenían era que era de la UGT, de telégrafos y que fue al frente. Claro. Eso es lo único que tenían. Entonces y luego que mi madre era mucha madre. Mi madre, yo siempre, cuando leí Las uvas de la ira, dije, mi madre hubiera estado bien metida en el personaje de la mujer. Era mi madre, porque mi madre era como una persona viva, alegre. Yo no te puedo decir que he sentido ni miedo, ni tristeza, ni sentir que no tenía dinero, nunca en la vida. Tenía la sensación de decir, ¿qué has oído algo? O sea, de intriga con los niños, decir, tal. Pero yo he tenido una alegría en la casa porque mi madre era muy alegre. Y éramos 7. Y mis hermanas, Kiki y Amalia, eran muy jóvenes y estaban todo el día. Fíjate, Kiki y Amalia, que eran muy jovencitas y muy guapísimas las dos, había un autobús que subía desde mi calle se llama Conde de Cartagena, bueno. Y entonces por aquí iba el autobús. Pues cuando era por la noche, Aníbal, que se llamaba el conductor, en vez de ir por aquí, las dejaba en la puerta, en mi casa, a las 2. Qué bueno. Sí, porque venía 1 o 2 y decía, ya, no vamos a ir por vuestra calle. Y cambiaba el sentido era al ladito, ¿no? Pero claro, cambiaba la ruta. Era muy divertida mi casa. La gente se volvía loca por venir a mi casa. Y erais 7. Son 7, 6 mujeres y un hombre. Y un hombre, sí, joder. Y yo soy la pequeña que tengo 77, o sea, imagínate cómo va la cosa. Que me presentan algunas, ahora ya no. Es mi hermana pequeña y yo decía, por favor, que tengo 70 años. Y hablábamos cuando veníamos también en el coche de cómo ha evolucionado todo y yo lo llamo siempre el gran timo, ¿no? La vida que te venden que tienes que construir y que elaborar y que luego te das cuenta pues que muchas cosas son una gilipollez y te están incluso desviando de un humanismo, de una humanidad bonita, de una relación con los demás, con el trabajo, con el éxito. Hablamos también del éxito, ¿no? ¿Tú cómo has vivido esa evolución de ser actriz, mujer en el tardofranquismo, luego la protesta, luego estar en grupos, hasta descubrir que, bueno, como se te ve ahora, ¿no? Como una actriz muy potente, muy establecida, que domina muy bien el género audiovisual y las artes escénicas? No sé si todo lo que dices es cierto, pero es muy halagador, o sea que yo lo tomo como cierto. Es cierto. Pero lo que yo te puedo decir es que yo muchas veces no tengo conciencia de todo esto. O sea, a ver, a mí me da la sensación que todo ha sido tan fácil que no siento como decir, este paso me costó, fíjate en este momento. Ahora sí tengo una cosa que me produce un malestar, que también tú y yo lo hemos hablado muchas veces. El malestar, por ejemplo, de que las mujeres creo que no hemos sabido, o en su momento no supimos. Yo era feminista, pero un poco de base. Pero no hemos sabido poner en el sitio que le corresponde a la mujer que quiere tener hijos y que quiere estar en su casa. Eso es fundamental para una nación, tener hijos y estar en su casa un cierto tiempo.
Y si las mujeres lo quieren, maravilloso. Pero no hemos sabido dignificarlo. Y no hemos sabido decir que eso tiene un precio, que eso tiene un sueldo, que eso tiene una seguridad social. Porque una de las cosas más importantes es crear seres humanos, ya hablando de una forma muy, muy tremenda, ¿no? O sea, ahora la gente no tiene hijos. Y yo muchas veces pienso, y me da una pena que me muero, ¿eh? Digo, es como si estuvieran criándose por ahí fuera obreros. Es que es muy duro, ¿eh? Pero digo, los emigrantes que deberíamos de estar no agradecidos, súper agradecidos. Yo voy al parque y hay chicas y chicos de Perú, de distintos sitios, cuidando a personas mayores. Pero ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y cuidando a niños, ¡qué maravilla! Y sin embargo no hemos sabido, porque no interesa valorar eso, pero valorarlo no cristianamente, que también, pero yo valorarlo potencialmente, sí, económicamente, socialmente, o sea, que haya prestigio en esa labor. En esa labor es una labor importantísima. ¿Por qué tienes prestigio? Con todos mis respetos a un médico, a una enfermera, tiene prestigio porque es para tenerlo. Y tiene sueldo porque poco cobran. Pero porque no tienes un prestigio, aunque sea menor, a una persona que viene aquí con las condiciones que viene y te cuida de tus padres y te cuida de tus hijos. Y estas mujeres que cuando éramos jóvenes querían decir, no, yo quiero estar 3 años con mis hijos y no quiero trabajar, pero quiero que esos 3 años se contabilicen para mi currículum. Y si estoy viviendo con mi pareja, pues a lo mejor los que vivan juntos, repartido, o que trabaje él porque hayan decidido. Te quiero decir que yo creo que no hemos sabido de una forma valorar. También es lógico porque el ama de casa, que se considera como una sumisión al heteropatriarcado, en el fondo tiene que tener una reacción en la que diga, oye, esto no lo repartimos, que yo creo que fue lo que se dijo, no me someto, esto se tiene que repartir, y luego dices que muchas veces esa lucha en lo que se ha convertido es en que tú te lo comes todo, estás currando un montón. Hombre, y al mismo tiempo estás con los hijos. Lo que era eso, trabajar como una burra en tu casa, como una burra. Y que yo he tenido mucha suerte porque las cuñadas me han ayudado muchísimo. Pero que te quiero decir que ha estado mal, porque no hemos dignificado un trabajo que si querías hacerlo. Otra cosa es que digas que se acaba el mundo y ya está, que claro. Yo sé de una que de mi cuñada, una cuñada que es lo más maravilloso del mundo, que sí, decir, pues, pero si no piensas eso, hay que valorar esos trabajos y cada vez más, y cada vez se están valorando menos. Y ¿sabes lo que pienso? Que no es solo que tienes el hijo, sino y los esfuerzos y planificar todas las comidas y recogerlo. Lo digo porque yo he sido muy, muy padre también, sí. O sea, me ocupa mucho los hijos, sino sí. que además es todo el afecto que tienes que dar. Y cuando vienen cabreados los niños, saber qué les pasa. Quiero decir que es una montaña rusa de emociones en las que sí estás creando un ser humano que va a hacer mejor o peor el mundo al final, ¿eh? O sea, que realmente es... A mí me parece maravilloso ser padre, yo en eso soy muy... Sí. Porque yo digo, joder, vuelvo a ver la realidad a través de los ojos de alguien nuevo, que lo ve nueva y digo, sí. Hostia, ¿cómo lo ven ellos? Y yo entonces soy nuevo también, un poco por dentro. Eso. Pero que, bueno, que hay... Pero que te quiero decir que es una pena que no hayamos podido conseguir en todos estos últimos años, no hayamos podido conseguir que estos trabajos estén muy dignificados y que estén... O sea, yo cuando hablan de la emigración digo, pero ¿qué me dicen? Pero si en casi todos los países de Europa... Mira lo que está pasando en el Brexit, que no encuentran Reino conductores, Unido. Que no encuentran gente que no hace unos trabajos. Claro, si los dignificaran no habría paro. O sea, que es que también los europeos no queremos hacer ciertos trabajos. Claro. A eso vienen de fuera y nos los hacen. Pero a mí es que siempre que lo pienso, siempre, te lo juro, cuando paso por el parque y ya cuando veo a una maravillosa señora de no sé dónde, de cualquier país de Centroamérica, o sea,
con un señor o una señora que lo trata. Yo una vez pregunté a una, dije, ¿pero cómo se puede querer tanto a un padre? Y me dijo, no es mi padre. Mira, se me ponen los pelos al lado de mi casa. Sí. Me dijo, no es mi padre. Porque era, pero yo lo veía donde desayunaba, le veía un día y otro. Y me decía, es que esta mujer, qué emoción tiene y qué rica es. Y el padre que hablaba muy poquito, pero la miraba así. Y le dije, pues ¿cómo se puede querer tanto a un padre? Y me dijo, no es mi padre. Llevaba 5 años con él. Qué bonito. Entonces... Pero es verdad, lo que dices es que incluso en esa época, incluso en mi época, el hecho de ama de casa, familia, todos esos términos muchas veces se identificaban con costumbres reaccionarias, y ahora tú estás hablando de algo muy progresista, que es dignificar algo que tenemos que hacer. Quiero decir, que es una estructura que hace que la convivencia sea mejor, si no sería imposible. O sea, no hay que tener miedo, yo creo, ¿no? a lo que estás diciendo tú. Crío a mis hijos, no es una sumisión. Es que, claro, es un tema también que es muy político, porque ahora estamos viendo, yo creo, como un renacimiento de un feminismo muy activista que es verdad que nos está abriendo los ojos a muchos. Y es importantísimo. Y más si tienes hijas. Yo quiero decir que yo siempre digo, yo me hice súper feminista nada más tener a mi hija. Claro. O sea, me cambió la perspectiva. Claro. Absolutamente. Pero eso es tan importante porque es seguir manteniendo esa clase, porque ya no es decir una clase media, una clase un poquito... No, es mantener una clase por debajo, bajo todos los puntos de vista de clase. O sea, que no sé cómo se puede seguir haciéndolo. No sé cómo se puede seguir haciéndolo. Acaba de haber una sentencia de un juez porque hay una asociación de madres solteras por elección que te dan tus 6 semanas, pero si eres madre soltera por elección, pedían también las otras 6 semanas del padre que no está, y por fin se lo han dado. Dice, yo quiero estar todo el tiempo que estaría mi hijo con sus padres. Como solo hay una, pues va a estar conmigo. Claro. Y parecía, y la Seguridad Social estaba tumbando todas esas peticiones, y por primera vez ya han dicho, no, hombre, es que es lógico, es de sentido común, en el fondo es afecto, es amor, ¿no?, al chaval. Es que no se entiende cómo, de verdad que no se entiende cómo el hecho de que cuando dicen nacimientos en este año ha bajado, no sé qué, nacimientos han bajado no sé cuándo, que te quiero decir, es que el tener hijos, a quien le guste, ¿no?, es una fábrica de algo muy importante para que el mundo siga adelante, pero muy importante, porque si decidimos todos no tener hijos, se va a la mierda el mundo, lógicamente. O sea, es sumamente importante. Es a niveles de los puntos más importantes para que el mundo siga adelante. Entonces, todo lo que sea basándose en eso, o sea, sobre eso, como si no importara. Pero ¿cómo no? Claro. Una señora o un señor que quieren tener sus hijos en su casa, hay que darle todo lo que se pueda, todo lo que sea lógico. Y la inmigración, ¿pero qué inmigración? Son trabajadores que sus países no pueden o no quieren es que me da igual por qué, pero se vienen para acá. Claro. Es importantísimo que estén recibidos como personas que van a hacer un trabajo. Pues yo me imagino que si nos faltaran médicos, me puede decir a gente, yo qué sé, es que médico, ¿no? Y señora que se cuida de un anciano, de una anciana 24 horas al día. Claro. Y tiene un día de descanso. Sí. O un niño cuidando. No, es importante eso es importante. Pero ahí está un poco la caridad, ¿sabes? Pues yo me porto muy bien con mi chica, con Bernice, que es muy maja y ¿sabes? Y se portan muy bien, pero no las dan de alta, pero ¿sabes? Claro. Entonces todo eso es un poco numerillo. Que yo digo, porque sé que no se puede solucionar, un poco numerillo mío decirlo, porque sé que eso es imposible arreglarlo. Sí, es difícil, pero bueno, yo creo que poco a poco, poniendo los problemas sobre la mesa,
poco a poco se irán encontrando medio soluciones o medio parches, porque es muy difícil la convivencia, y más además en una sociedad muy polarizada por los medios de comunicación, en las redes sociales, como estamos viendo ahora. Yo hablo mucho con Hugo, con tu nieto y mi hijo, que claro, que él tiene un poco la visión del mundo polarizada, como si hubiera una guerra entre los progresistas y los conservadores, derecha e izquierda. Y luego yo le digo, joder, luego todos queremos más o menos lo mismo, a veces de distintas maneras, pero queremos un poquito lo mismo en la convivencia. Sí. Entonces, y saco este tema porque hoy estaba en una reunión en el Instituto de la Mujer en Torrejón de Ardoz. Y me dice, le dice a Olga, tu madre es Petra Martínez, qué maravilla, la vi en Comisiones Obreras, me encantó cómo se metió al público en el bolsillo y me gustó mucho, la vi muy comprometida. ¿Qué significa ser muy comprometido, muy comprometida? Porque también puede ser una losa y una etiqueta que digas... No, porque realmente y desgraciadamente, a ver, yo he ido donde he podido. A Comisiones Obreras han llamado y yo he ido. Y me habrán llamado seguramente alguna vez de UGT y yo he ido. Mientras lo que fuera a decir, yo estaba de acuerdo. Yo muchas veces tengo la sensación de que se ha creado una brecha y hay gente que está trabajando en la brecha, gente politizada, gente realmente preocupado y lo hace para que eso se vaya solucionando. Yo llevo un tiempo que digo, yo soy muy mayor, la brecha está ahí, hay gente que tiene que estar en la brecha, pero yo ahora lo que tengo que estar es encima de la brecha, porque es lo que dices tú, o sea, hay unas visiones en la vida. Hombre, quitándolo de los pensionistas, que ahí sí, porque ahí tenemos todos la misma visión. Pero yo sé positivamente que Hugo y yo vamos a tener distintas posiciones. Si ya es Marina, pues más, y si ya tiene 30 años, y si ya está muy politizado de un lado y de otro, ahí yo voy a poder hacer poca cosa. Ahora, si me llaman para hacer algo y yo lo veo correcto, yo voy. Pero para mí no supone mucha losa ni mucha... Porque a mí cuando me llaman y lo veo que está bien, que yo no he sido nunca del Partido Comunista en mi vida, y el otro día me llamaron para hacer un documental sobre la historia del Partido Comunista. Entonces dije, vais a hablar de lo que es la historia del Partido Comunista. Esto es una cosa histórica, el Partido Comunista existió y no lo puedes criticar, no criticar, pero es una cosa que existió como existió otras muchas cosas. Lo he hecho. Claro. Lo he hecho voluntariamente y de una forma gratuita, y porque me parece que estudiar el pasado es maravilloso, y si lo están estudiando dos chicos jovencísimos, me parece mucho más maravilloso. Entonces yo siempre voy a estar, por eso no es una losa, porque voy donde quiero. Claro. A mí me llaman y me dice, oye, mira, que esto me han llamado para que va a ser maravilloso, una organización de mujeres, porque debe haber muchas mujeres en la cárcel por problemas políticos y por problemas también sociales y de penales y de lacras. Eso no me salía. Pero sé que todo será muy penoso. Entonces han hecho una maravilla, una chica que no te digo el nombre porque es que soy un desastre para los nombres. Ha hecho una cosa que es poética, que es bonita, que es la explicación de unas mujeres que están sufriendo, y ella lo ha escrito, que es precioso. ¿Cómo no voy a hacer eso? ¿Cómo no voy a hacer eso? Y yo sé que son progresistas, pero a mí me viene alguien a lo mejor un poco, no de mi banda, pero me hace una cosa bonita y de justicia, y yo creo que está bien, a no ser que sea de ciertos partidos que yo no voy a jugar con ellos, yo sí que estaría dispuesta. Por eso no es una losa, es un placer cuando puedo hacer algo. Hay una cosa que se me olvidó decir cuando hablabas de Parásitos, que es verdad que era alucinante ver la trama y lo que pasaba y los actores coreanos, pero se acaba de estrenar una serie que se llama El Juego del Calamar en Netflix, donde también son coreanos. Hugo me está diciendo que lo tengo que ver, sí. Pero me han dicho que el primer capítulo es terrible, de violento. Sí, es muy violento. Lo que pasa es que es como son los coreanos. ¿A ti no te parece que actúan comentando la actuación? O sea, están comentando, de repente hacen ¡oh!
¡Oh! O sea, que son así, que miran y ¿verdad? hacen, ¡oh! Que les falta mirar a cámara. Y entonces, al infantilizar esa violencia, esa tortura y esa propuesta, porque parte de una propuesta brutal de... Como, en el fondo, se supone que es una crítica al capitalismo. Estamos todos endeudadísimos Sí. y si quieres quitarte esa deuda, tienes que arriesgar tu vida. O sea, que en el fondo te podemos matar. Tienes que jugar a un juego de niño de los que jugabas de pequeño y si lo haces mal te matamos, pero si no ganas un montón de pasta. Ya. O sea que en el fondo es una trama tan infantilizada que la violencia está muy estilizada. No es algo que te llegue, porque no te lo puedes creer. Pero sin embargo, sí que... Y retomaba eso porque hubo un momento en tu carrera que es en el audiovisual. Tú has comentado que hiciste un corto con Mateo Gil, Sí. que era Allanamiento de sí. morada. Además Sí. estaba también... Eduardo Noriega Eduardo y Pepo Noriega Nieto. y Pepo Nieto, sí. Que se ganó todos los premios del mundo Sí. y que de repente te lanzó dentro del audiovisual, Sí, ¿verdad? sí. Un cortometraje, Sí. o sea que es maravilloso, Sí. con un guión, para mi gusto, muy Muy bueno, bueno, muy bueno. y que habla un poco en el fondo de los vendemotos, que Sí, tiene sí, que ver sí. también con el juego del calamar. Cuéntanos cómo ha sido, porque ahora acabas de estrenar, ¿no? La vida era eso. Se estrena el día 28 de octubre. Vale, y que también ha ganado un montón de festivales. Sí. ¿Cómo ha sido entrar en el audiovisual? Porque en el fondo entrar en el audiovisual también fue como independizarte de los grupos de teatro y de Juan, ¿no? Un poquito, no del todo. Y en ese momento me vino de maravilla. O Claro. sea, yo pienso, es que yo creo que la gente que hicimos un teatro independiente en esos años, hemos tenido mucha suerte, porque, a ver, trabajamos, no teníamos que depender de nadie. Comíamos, éramos un poco niños, algunos de papá y tal, pero tampoco pasa nada. O sea, que te quiero decir, otros no tenían dinero los papás, pero les daban para... Hemos tenido mucha suerte, esa generación, pero mucha suerte, mucha suerte. Hemos tenido la posibilidad de luego cobrar paro, porque la mayoría de los actores antiguos les ha costado, pero gente que trabajaba en teatros nacionales y tal, lo de pagar la seguridad social no ha sido tan bien vista en momentos por ciertas personas. Entonces nosotros hemos cobrado, hemos trabajado lo que nos ha dado la gana, nos hemos divertido, hemos viajado, hemos sido los modernos, nos permitían unos lujos de meternos con unos actores que eran brillantes, pero eran de otra época y los insultábamos así, que luego yo me he echado las manos a la cabeza, porque digo, pero si yo a mí ese hombre me encanta. Entonces hemos vivido muy bien. Hemos vivido, date cuenta también, cuando se llamaba la dicta blanda. Claro. O sea, porque eso unos años antes no había, o sea... A mí me contaban en Londres, pues gente que lo ha pasado muy mal, o sea que llegaba un día que los cogían y los metían en la cárcel y ya está, en la cárcel y no sabían nada. Y a mí las novelas de la guerra, de la posguerra, porque fíjate, yo no es que justifique la guerra, para nada, pero lo que no puedo es con la posguerra, la humillación, si ya has ganado... Pero bueno, había muchos mandatarios de la época que hizo la guerra que decían, no solamente hay que matar a los que han hecho la guerra enfrentándose con nosotros, sino a los descendientes. Claro. Eso lo he leído, ¿eh? A mí nadie me ha contado de... Pero que te quiero decir que ha sido tremendo. Pero ya en los años 70 era tremendo porque no te dejaban hacer unas obras. Pero claro, con la censura jugabas. Y de pronto teníamos público, una gente que no nos conocía a nadie, porque es que era la política, estaba metida la política ahí, no había partidos. Entonces te quiero decir que hemos tenido un momento que éramos héroes casi, ¿no? Claro. Hablábamos de política, nos suspendían la obra, organizábamos se hizo la huelga de actores, que eso fue... Que la huelga lo que queríais conseguir era tener un día de descanso, ¿no? Esa fue la primera huelga. Esa fue muy, muy dirigida. O sea, empezaron Concha Velasco y Juan Diego y todos la seguimos. Nosotros éramos muy graciosos porque trabajamos un día a la semana o dos. No teníamos mucho problema. Pero sí se consiguió. Es que eran 14 días. 14 días a la semana. Joder. 14 funciones a la semana. Era una bestialidad.
Era un cansancio porque ya no se podía con el cuerpo y no se ganaba como ahora, se ganaba, bueno, en teatro a lo mejor, pero nosotros hicimos la huelga para conseguir que no teníamos sindicato nosotros, era el sindicato vertical, que estaban los empresarios y los trabajadores, que eso es un sindicato absurdo, pero era el que había. Entonces nosotros se hizo una asamblea y conseguimos 11 miembros del espectáculo, del teatro, del cine, que fueran los que hablaran. Los portavoces, sí, ¿no? Los portavoces. Entonces, como no se llegó a ningún acuerdo, se hizo una huelga, que hasta eso, una huelga que suele ser terrible, porque es muy terrible, sí. La huelga de actores, las anécdotas que hay de la huelga no te las puedes creer, pero es que, y luego fue todo el mundo, de pronto estábamos en la sede que era el sindicato en Costanilla no me acuerdo cómo se llama, de Los Ángeles, ¿no? Ese caminito que está en Santo Domingo, sí. Pues ahí estaba ahí nos reuníamos y de pronto pues eso que decían, oye, que hace huelga Sara Montiel, oye, que hace huelga el otro, que hace gente que no pensábamos que iba a hacer huelga. Y los 11, que era gente muy graciosa, los 11 miembros estos, pero ellos iban a todos los sitios. Fue una huelga divina y no conseguimos lo que queríamos conseguir, pero conseguimos muchas cosas. Conseguimos el hacernos conocer, muchos se hicieron sindicalistas y funcionó muy bien. O sea que fue una huelga, no se llegó a conseguir en ese momento. Yo le decía al abogado... Pero el día de descanso sí lo conseguiste. Eso sí, el día de descanso se consiguió. Y hemos conseguido muchas cosas, es que yo ahora no me acuerdo bien, pero con huelgas, mini huelgas. Yo me acuerdo una vez que íbamos a trabajar, después de mucho tiempo, íbamos a trabajar seguidos en Madrid y empieza la huelga. Y nosotros una rabia porque queríamos trabajar. Otra huelga fue con lo de la guerra de Irak. Ah, claro. Que yo no tenía función, pero tenía ensayo. Y entonces me lo quitaron. Y yo dije, no, yo quiero que conste, era en el María Guerrero, que conste que hago una huelga. Entonces me dijeron, pero ese día no vas a cobrar, no importa, pero que se ponga ahí Petra Martínez va a la huelga. Y yo creo que fue una época que la anterior debió de ser terrible, ¿eh? Desde que terminó la guerra. La guerra no digo nada, porque cualquier guerra es espantosa, y una entre hermanos, como se dice por ahí, claro, es espantosa, y encima por imponer una dictadura es espantosa. Pero a mí lo que me hierve la sangre es la posguerra, o sea, el sufrimiento, el miedo, eso es lo que más me duele. O sea, ahí yo veo la maldad de los vencidos, la maldad de los vencedores. Pero bueno, si ya has ganado, si lo tienes, ¿por qué metes a la cárcel el hermano, el tío, el primo? ¿Por qué matas a la mujer? ¿Por qué los cortas el pelo a unas mujeres de un pueblo que lo que han hecho es dar de comer a sus hijos que venían del... ¿Sabes? Eso es lo que a mí siempre me ha producido una sensación de decir, en aquel momento era muy mala gente. Claro, es un fracaso total del ser humano después, sí, porque puedes decidir la reconciliación o puedes decidir, claro, pues eso, la represión o un poco un genocidio de una parte, sí, de la población. Sí. Que esa decisión sí que se podía haber tomado. Y es ahí, sí, cuando es un fracaso del ser humano y, sí, de la sociedad. O sea, que es... Yo te digo, y te lo digo de verdad, mira que estoy en contra de la guerra, en contra de Franco, pero si hubieran hecho la guerra, es que no podían, tenían que matar a todos porque había una fuerza. Pero si hacen la guerra y meten a la cárcel, yo qué sé, otra cosa más humana, pues estaría en contra, sería horroroso. Pero después de una guerra, empezar a detener a la gente, pero en las casas con niños, con tal, eso no tiene perdón. Eso... yo no... Claro, no eso es un creo. Peso que seguimos arrastrando. Eso, es lo peor. Para mí, claro, es lo peor que ha hecho el fascismo, de verdad. Entonces, yo creo que no tienen perdón. En serio, esa gente que después de vencer ha machacado.
Claro, y eso también ha creado una cultura del terror, que es lo que permitió, ¿no?, que un dictador muriera en la cama y no hubiera una rebelión, Claro. porque estaba todo el mundo acojonadísimo. Estaba Quiero decir, acojonado. la gente que no comulgaba con el régimen, estás acojonado, o sea, temes por tu vida, por la de tus hijos. Quiero decir que es la manera en la que pues ha pasado con todas las dictaduras, igual que pasó con Videla o con Pinochet. Sí, Quiero decir sí. que es la herramienta que tienen para acojonar a alguien, incluso Sí. anularle, y que es una cosa que yo no he vivido, pero lo que yo vivo, y a mí sí que es una cosa que me cuesta y me da muchísima pereza, es las dos Españas, porque claro, como yo he nacido cuando Franco justo se murió, nazco, está la transición, vienen los 80 y tal, esta cosa que se arrastra porque es normal, es una herida que no está cerrada, a mí me cuesta, hace como que el país sea para mí menos interesante, menos rico. Sí. Digo, ¿qué país todavía está anclado en unas heridas que claro que hay que reivindicar, como se está haciendo ahora y tal, pero al mismo tiempo digo, ay, qué pereza, es como si no pudiéramos avanzar. Me pasa mucho ahora también con todo el rollo del independentismo. Tú sabes que nos fuimos a Estados Unidos 3 años y allí digo, qué a gusto se está sin hablar de España unos añitos, Sí. porque España es tela, en ese sentido. Es tela. Yo lo que ahora, quitando ya la posguerra y todo eso, lo que ahora sí, yo creo que la mayoría de los españoles es ese enfrentamiento que hay en la política, pero ya no solamente en el Congreso, sino que de pronto te enfadas con uno porque piensan lo contrario. Pero bueno, ¿por qué no? En las familias hay ideologías de todo tipo. Claro. Y siguen para adelante, y siguen aguantándose, y siguen... Es que yo eso me pongo mala. O sea, digo, tendrá que ser, porque no van a ser todos tontos. O sea, a lo mejor es que el ser humano es así, ¿sabes? Porque no lo entiendo si no. O sea, claro. Que se enfaden continuamente, que se insulten en el Congreso. Es como si en en una oficina llegara uno que diga, ¡hijo de puta! Y el otro, más tú, acuérdate. Pero ¿cómo en una oficina eso no puede? O en un restaurante. O por la calle, en un restaurante tú no le des a alguien las cosas que se dicen. Congreso, eso se hace en los... tarumbas, en un trabajo. Sí, es un juego en el que hay poco nivel de pensamiento crítico, aunque los políticos en sí sean otra cosa, pero el juego que escenifican es un juego muy pobre a nivel intelectual. Muy pobre. Es muy pobre y además está basado en el hiperliderazgo, o sea, en el personalismo. Sí. O sea, no es un conjunto de ideas o progresistas o conservadoras las que están puestas en el Congreso, sino las personas. Sí. Si Pedro Sánchez es guapo, si Pablo Casado tiene una buena oratoria, si la ¿Cómo se puede decir esas cosas, verdad? Quiero decir que si hubiera, yo siempre pienso, si hubiera un equipo de gente trabajando o ideas conservadoras o progresistas que hagan que sea mejor la convivencia, que eso se supone que es la política, y no salen los líderes porque no hay líderes, sino equipos de trabajo, y lo que salen son portavoces, o sea, gente que habla con la prensa contándolo, si tú no estuvieras votando a una persona, a una cara, o mira a la Ayuso, cómo mola, qué chula es, con 2 cojones abre Madrid, vamos a votarla a todos, se apropia de la palabra libertad y qué bien. Si no fuera personalista, pero yo creo que el ser humano necesita una cara y seguir a alguien. En vez de seguir, yo tengo la esperanza de que en el futuro sean las inteligencias artificiales un algoritmo el que le diga, mira, hay tanto dinero de presupuesto. ¿Cómo lo dividirías para que la sociedad fuera el bien común, lo más inteligente? Ser así, y te lo hace una máquina. Completamente como una oficina de contabilidad, ¿no? O sea, claro. Yo no sé, yo soy un poquito pesimista, ¿sabes? Lo que sí pienso es que en España yo creo que ha habido muchos momentos de pesimismo, muchos, y algunos de alegría. Entonces, lo que yo creo que tiene que cambiar fundamentalmente es fíjate qué cursi soy y que la forma, el estilo de lucha, o sea, hay distintas ideologías, pues las hay claro. En las familias, las hay. Unos a mí me parece que son las justas y las que votaría siempre por esa, y otros no, pero desgraciadamente para mí esas existen y están ahí. Lo que yo veo es que no hay, lo que decías tú antes, no hay un nivel cultural, ni un nivel intelectual, ni dialéctico, ni nada, o sea, y tú más, casi es eso, ¿no? Sí, pues tú más tonto, pues tú no sé qué. Pero eso también me hace gracia porque está dicho por periodistas, está dicho por políticos,
eso lo dicen ellos mismos. Sí, que es una escenificación. Claro, total. entonces dices, si ellos ya lo toman así y siguen, es que no se lo toman en serio. Sí, pero a lo mejor no saben el efecto que está causando en la población, que es un agotamiento, un cansancio, un pesimismo, como hablabas tú. Y nosotros, yo creo que las artes escénicas lo que tenemos es la intención siempre de lo que dices tú, la obra hacerla bien. O sea, el público te está viendo, tienes que ser entretenida. Y fíjate, hacerla bien, y si es una obra que tiene un mensaje político, social, tú tienes que estar de acuerdo con eso. Claro, claro. Y si no, no lo hagas, ¿sabes? Como actor, o sea, estoy exagerando porque de pronto tú puedes hacer un asesino. ¿Cómo vas a estar de acuerdo con el asesino? Bueno, pero con lo que puedes cuenta. estar de acuerdo con, pero sobre todo hablando de política, claro, de ficción a lo mejor. Entonces hay una cosa que cuando tú ves una obra, lo que te están contando es tan interesante. Lo pueden hacer muy bien, medianamente bien y muy mal. Si lo hacen mal, no te llega. Pero si lo hacen medianamente bien, y ya si lo hacen bien, es que no te aburres y dices, pero si me están contando la guerra, Segunda Guerra Mundial, a través de un periodista, vamos a poner por caso, ¿y por qué me está interesando tanto? O sea, que yo muchas veces pienso que me gusta el teatro con mucho decorado y tal, y de pronto me doy cuenta que no, que a mí lo que me gusta es que me cuenten historias que me interesen. claro. Es lo que más me gusta en el Historias teatro. que te hagan pensar sobre tu propia realidad o que digas... O que entiendas lo que Claro. ha pasado. Dice, joder, Sí. claro, es que estaba Irán y el otro, y ¿sabes? Claro. Por eso yo sí creo, como el hombre lleva toda la vida y la mujer, quiero decir, la humanidad lleva contándose historias. Yo siempre digo, naces y te cuentan quién eres, tu historia, dónde vienes, tu familia, cómo te llamas. Poco a poco tú le vas contando cosas a los demás y también te cuentas cosas a ti mismo. Pero lo que no se entiende es un ser humano, una sociedad, sin que esté todos contándose historias constantemente. Por eso cuando se empobrecen las historias, se empobrece la convivencia directamente. Es verdad. Y por eso tú eres una adicta a las series y a las novelas, y a mí me pasa igual, o sea que en eso coincidimos mucho. Yo digo, me interesa mucho más la ficción, entiendo más la realidad a través de una buena ficción que este rollo muchas veces reduccionista que nos venden constantemente, ¿no? Sí, yo creo que hay cosas, hay libros maravillosos, ensayos sobre situaciones y tal. Yo también lo que no quiero, porque la vida se termina, o sea, no tengo toda la vida. Claro. Cuando dices el término tengo toda la vida, parece que es que no te vas a morir. No, yo no tengo toda la vida, yo me voy a morir en un momento determinado. Claro. Pero desde el principio ya sabes que te vas a morir, como dice Trini, nuestra querida tía y cuñada. Ha nacido un cadáver, pero encima es optimista. ¿Es verdad? Lo único claro que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Luego podemos ser químicos, guapos, feos, bajitos, pero morirse, eso no hay quien te lo quite. Claro. Entonces dice, yo ahora, a mi edad, tampoco quiero pasar aburrimientos, que es como hemos empezado el asunto. Yo me quiero divertir. Claro, claro. Yo quiero divertirme. Yo no me voy a leer una cosa que digo, pero esto es lo que me va a dar una pena, que me va a morir de pena, y encima un estudio de un químico que dice que el mundo tiene... No sé, ¿a mí qué me importa? Yo quiero vivir y vivir feliz dentro de la medida. Hacer feliz a los que están alrededor mío. A mí me encanta hablar con mi hija, con mi hijo. Hoy me he levantado a las 8:30 para ir a desayunar con mi hijo y ver a mis nietos un poquito, que no es todos los días que lo hago, la verdad es esa, pero con Olga, contigo, es que me gusta, con mis cuñadas, con mis hermanas, son muy mayores, pero hay lo bueno que tenemos es que a lo mejor estamos mucho tiempo sin hablar, nos llamamos y estamos ya como locas de contento. Me divierto hablando con ellas, me gusta. Ahora, yo creo que lo han dicho más de una persona ya mayor, actriz, eso de no aburrirse. Has empezado diciendo que también quieres tener Aburrirme. el derecho a aburrirte, Sí, pero pero otra cosa es que conmigo. no contigo, que no sea Conmigo. un coñazo. O sea, sufrir coñazos eso. no, claro. Yo tener que estar escuchando a alguien y poniendo caras, porque tampoco me resulta agradable, o sea, de que me está interesando, eso me aburre muchísimo. Claro, eso es una pero el tortura. aburrimiento mío de mi casa no me aburre.
Claro, porque es tu... Es que no sé si sería aburrimiento, No es aburrimiento. lo que digo. No. Es estar sin hacer nada. Es eso, sí. No es aburrimiento. No es aburrimiento, exactamente. Pero el derecho a aburrirte también es bueno, o sea, pero no que te tengas que aburrir con alguien. Claro, es tú sola, aburrida. Aguantar los coñazos no de los aguantar demás. los coñazos, eso no puedo. Y ya, como tenemos la justificación yo de los años, Claro. eso es maravilloso. Mira, me pasó una cosa muy graciosa con yo creo que te lo he contado, con una serie Breaking Bad, Sí. que la estaba viendo y ya me quedaban 4 episodios, no capítulos, Sí. o capítulos, no me acuerdo, era bastante, pero tal. Y veníamos y me dice Juan, no me digas que te vas a poner veníamos de comer con alguien, me le quedé mirando y digo, Juan, esto son 3 horas, creo. Nuestras próximas 3 horas vamos a hacer nada, nos vamos a aburrir, nos vamos a echar. ¿Tú sabes lo que me van a contar en estos 3 últimos episodios de Breaking Bad? Que llevo meses para llegar a este momento. Esto para mí es mucho más que 3 horas de vida. A mí qué más me da que me quiten 3 horas de vida. Yo qué sé. Pero eso es... Entonces sí, hay que divertirse, Antonio, hay que divertirse de verdad. Sí, y además es que estamos muy privilegiados, estamos cabreados sin motivo. No tenemos motivo. Claro, o sea, es que es demasiado. Hablando de Breaking Bad, me viene bien para hablar también de Fina, en el personaje de la que se avecina. ¿Por qué tanta gente se ha identificado con este personaje? Porque, por ejemplo, el arco de Breaking Bad de Walter White, el protagonista, es alguien que es tan majo, es tan buen profesor, piensa tanto en los demás, que hay un momento que dice, para salvar a mi propia familia, que yo me estoy muriendo... Que ya no sabe dónde meter el dinero. Me voy a convertir en el hijo de puta, más grande de todo Nuevo México. O sea que... Y en ese sentido, yo creo que el público nos enamora a alguien que de base es buena persona, compasivo, piensa en los demás, pero para salvar a su familia se convierte en un Al Capone y realmente descubre que la maldad en tomar decisiones, porque en el fondo es un tipo muy inteligente. Dices, qué gusto da a alguien que saca su maldad. Y yo creo que Fina, yo me identifico mucho con alguien, me acuerdo del capítulo de la Lotería de Navidad, en el que dices, que alguien se atreva a ser tan hijo de puta, tan hija de puta, te alivia como persona, porque estamos, y yo lo digo, en un momento súper puritano que a mí me parece coñacísimo en la sociedad. Sí. Yo pienso, a mí yo el primer día, yo creo que lo hemos hablado, el primer día que salió la emisión, yo estaba asustada, porque dije, ya ves tú, yo dije a Alberto Caballero, oye, que si va mal porque el personaje tal, que yo me voy, y se empezó a reír, me dijo, no, ya ves tú como tu personaje cuaja bien. Yo pienso que Fina tiene algo. Lo primero es cortito. Y eso es estupendo. No te cansas del personaje. Sale puntualmente y siempre que sale es algo, no sale... Claro, la monta. La monta un poco. Y otra cosa que yo creo que es como si fuera un niño pequeño. Una niña pequeña, mala a más no poder. Pero tiene, yo creo, y sin pensarlo, es que eso... tiene una ingenuidad en el fondo. Y hace las cosas que ni le vienen bien a ella, le da un poco lo mismo, tirar meaos de gato, o sea, ¿sabes? Que no viene bien a nadie, pero ella es muy mala y se divierte con eso. Y es muy libre la maldad, es que la libertad es muy atractiva y yo creo que tú tienes ese don como actriz, se te ve muy libre. Sí, no lo sé. Se te pero ve libre. Lo que sí es verdad es que yo dije al principio, es el primer papel que yo he hecho en televisión donde no soy, o sea, mi hijo es el hijo de Fina. Yo soy el personaje. Yo no dependo de nadie. Claro. Yo puedo con todos. Y eso yo como feminista me gusta, porque claro. Yo creo que aunque sean asesinos, que haya protagonistas malas. ¿Sabes? Que eso es así, la vida, sí, hay de todo. Que no sean personajes que sirven siempre ha sido. Siempre esto ha poner cambiado. en bandeja Sí. Entonces yo creo que Fina tiene esa cosa, que es ella es un ente que todos la odian
y que hacen maldades, pero que no saca nada en cuenta, o sea, no gana dinero. La maldad por la maldad es La que es maldad muy por la atractivo. maldad. Y yo creo que sí, que eso, yo la verdad solo puedo decir que la gente, el trato que me da en la calle, es que no puede ser más cariñoso. Es espectacular, ¿no? Sí, pero sí. no puede ser más cariñoso, más... Ay, pues y además, luego es muy gracioso con el Instagram, porque como en el Instagram soy muy suave y tal, los seguidores me dicen, es que te valoran como actriz. Claro. Dicen, pero ¿cómo siendo tan mala puede ser tan buena? En la vida real. Sí, es muy gracioso. La soledad con Jaime Rosales fue un antes también y un después en un tipo de cine que normalmente no se contaba, ¿no? Trabajar con Almodóvar también en La Maleducación. Muy poquito. Yo siempre digo que he hecho un corto con Almodóvar. Claro, pero sí que has trabajado con autores muy potentes. Sí, Miguel Albadalejo. Miguel Albadalejo. ¿Qué has aprendido tú de esos procesos? Porque tampoco voy a decir esos directores para endiosarlos, porque quiero decir de esos procesos, esos guiones, esas propuestas. Bueno, con Jaime Rosales yo me acuerdo la primera vez que estuve hablando con él, me gustó mucho cómo hablaba, a ver, no sé cómo lo decía, no me acuerdo, pero era muy bonito decir, bueno, vamos a hacer ensayos, 15 días o así, que es demasiado para el cine, pero 15 días de ensayos, vamos a sacar unas conclusiones y a intentar que esas conclusiones las veamos luego en el set. Y no investigar más, nada más. Y yo lo entendí muy bien, porque no investigar no quiere decir que no te salgan cosas emotivas, de sensaciones, pero sí que no te enrolles, Charles Boyer, ¿sabes? No sé si me quiso decir eso, pero yo le entendí eso y me gustó mucho, porque era como un convenio, ¿sabes? Claro. O sea, yo estaba en un como detrás del coche y entonces él me decía una cosa, podíamos hacerlo que yo esté como que... vale. Y entonces yo decía, por aquí ya, esto ya lo tengo. Claro, era colaborativo, ¿no? Mucho. Él estaba interesado en descubrir qué descubrías tú como actriz. Sí, yo no sé lo que pensaba él. Lo que yo le escuché y lo que a mí me vino bien escuchar es que íbamos ya a llegar a unos acuerdos en el proceso de ensayo y que luego nos intentaríamos sujetar a esos acuerdos. Entonces yo me repasaba lo que yo había escrito de acuerdos y tal, porque luego tardamos un mes casi, me parece, en empezar el rodaje, pasó un tiempo. Y eso me dije, pues me parece que es un buen método para ciertas cosas. Luego se puede renovar, pero me parece un buen método hablar con el actor, porque los actores somos muy habladores. O sea, de pronto estamos ensayando una obra de teatro y se nos ocurren miles de cosas y tal. Eso está bien por un lado, pero si tienes un año para el ensayo, pero si no tienes mucho, es mejor ir llegando a acuerdos. Y me pareció interesante en ese caso. Y muchas veces saber borrear del actor es para justificar que está acojonado. Muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces. O sea, es que es verdad. A ver, ¿a quién no le ha pasado eso? Claro. O en el teatro mismo, o sea. Sí. No, pero es que yo creo que ella tiene, no sé qué, porque dicen, ¿por dónde va esta cosa? Y luego, por ejemplo, Miguel Albadalejo es un director que tiene sus manías, o sea, la siesta no come, tal, y a mí todo eso me hace mucha gracia, porque intuyo que todo eso está metido en que está preocupado. Claro, ¿no? Dentro del proceso. Digo, porque con él hiciste Nacidas para Sufrir, sí, con Adriana Ozores, que es un peliculón. A mí me gusta mucho. Me encantó, esa película me encantó. Yo creo que tuvimos a mí nunca me gustó el nombre. Nacidas para Sufrir. Nacidas para Sufrir es que era el título de una película muy famosa. Mi madre decía siempre, me gusta mucho Nacidas para Sufrir desde que yo soy pequeño. Entonces, cuando escuché tu título, digo, a ver si va a ser una versión. No, nada que ver. Y nada que ver. Entonces, Nacidas para Sufrir suena a drama, suena a sensaciones muy melodramáticas. Y Nacidas para Sufrir no tiene melodrama. Yo la hubiera puesto algo porque realmente hay un lesbianismo de la tercera edad. Sí, eso yo es le hubiera maravilloso. puesto eso. Una mujer
la soledad de una lesbiana en un pueblo, ¿sabes? Sí, sí. Porque sé que tiene morbo y que hubiera tenido un poco... Bolleras en el ocaso. Bolleras en el ocaso, o en el pueblo, yo qué sé, por ahí iba yo. Pero Miguel es un director maravilloso, es divertido, escribe muy gracioso, Muy bien, sí. Sí. Y está muy bien. Y con David Martín de Los Santos, el Sí. último, ese tiene una cosa, el texto ya, es una cosa como, parece que le va la vida un poquito, ¿sabes? Que luego es mentira, porque es muy divertido, se enrolla con 10 de pipas, pero hay una sensación como de persona muy... que le va a afectar todo mucho, ¿sabes? En el trabajo. Claro. Es un tío maravilloso, pero maravilloso. Pero yo le veo una sensibilidad tan grande, y es muy seguro, pero al mismo tiempo tiene eso que a mí me gusta mucho, inseguro, pero al mismo tiempo es muy seguro. O sea, claro, es la seguridad, estás seguro de su propia vulnerabilidad, o sea, que está expuesto, sí. Eso es muy... Sí. Claro, de ahí salen cosas siempre. Pero él lucha, o sea, él lucha por las cosas que cree conveniente, porque tú sabes que en una película pues hay intereses de todo tipo. Claro, o sea, claro. Que se enfrentan y se enfrentan. Y el director va por un lado, que es el director artístico, él ve la película, la productora es otra cosa, luego si hay... Pero él puede parecer así, pero es un tío muy seguro. Muy seguro. Estoy deseando ver la peli. Se estrena ahora, es muy, o sea que... muy bonita, yo creo que te va a gustar. Y yo, por ejemplo, entrevisté cuando hacía los talleres de cine a González Iñárritu y le dije, oye, a Petra Martín le hiciste un casting muy especial porque ella me lo cuenta para Beautiful, el director mexicano. Me dijiste que fue un casting que te chocó mucho como actriz, pero al mismo tiempo te gustó mucho. Pues fue tremendo, ¿eh? Pero fíjate, es que fue tremendo. ¿Y con quién? El director era. Claro, González Iñárritu, que tiene Oscar por... Sí. O sea, Pero ¿y se acordaba de mí? Claro, y se acordaba de ese casting. Yo le hablé y se acordaba de... Porque le dije, le pusiste la cámara a 2 centímetros de la... Y él llevaba la cámara. Y tú llevabas la cámara. O sea, era una invasión total. Sí, completamente. Eso fue una cosa muy rara, lo que pasó. A lo mejor eso son locubraciones mías, pero muy raras. El texto era muy interesante, pero había ahí también unas cosas muy raras y muy de tal. El personaje que yo fui a hacer el casting, un personaje medio, no me acuerdo bien, pero medio que veía el futuro. Veía fantasmas, era alguien que veía los fantasmas de la gente que se había muerto y hablaba. Y lo que le podía pasar a tal. Y era una escena muy bonita con Javier Bardem y ella y tal. Y entonces se me ocurrió, yo estuve esperando con un señor que debe ser amigo suyo, un señor mayor, un señor con mucha, yo creo que le tenía mucho respeto. Ajá. Y que le lleva a los castings. Eso es lo que yo deduje. Y entonces deben de creer en muchas cosas que dice eso es una opinión completamente que no tiene que ver con la realidad. Él me lo dijo, que creía en eso. Que creía. Sí. Y entonces yo me creía que era todo lo contrario. Claro, que se estaban riendo de esas personas que habían fantasmas y... Y entonces yo tengo una historia de un tío mío, ya se ha muerto hace 1000 años, un hombre que cogió la sífilis y se le subió a la cabeza. Eso es la locura. Sí. Y entonces yo le conté que mis tíos, mis abuelos, empezaron a ser naturistas porque es que es muy curioso, porque este hombre se iba volviendo loco, o sea, no había medicina, y entonces le llevaban a un montón de sitios, le metían cosas, y entonces llegó a una señora naturista, que eso fue el final, pero antes de eso le llevaron a Cienpozuelos, que era donde estaban los locos. Entonces le sacaban, no sé si había fin de semana o solo el domingo, con un Simón, que era un coche de caballos, y mi padre le había hecho una cosa que
se ataba, o sea, como, como de sí. cuero, como una chaqueta, pero para que no se moviera, porque daba un Como las camisas de espectáculo, fuerza, ¿no? pero no tan agresiva, Ajá. o sea, era más camuflada. Ajá. Pero los pies le daban una patada al conductor que ya le tenían que sujetar mi padre los pies. Y le dijo la naturista, y esto es el final. No, pero te voy a contar antes lo de cómo pasó Lo del Y casting. entonces en Cienpozuelos, cuando venía a su casa, que le llevaban un día, le tenían que dar unas pastillitas. Y un día, pastillitas que yo me creía que no existían en ese tiempo, como las que están con plástico fuera, Ajá, sí, una sí, capsulita. sí. Y entonces mi abuela, Petra, abrió una capsulita y dentro había una imagen chiquitita de papel de una virgen. Ajá. Entonces mi abuela dijo, esto es un pitorreo. Claro. Y yo dije, fíjate, que hay gente que se cree que con una virgen, y ahí yo noté que me miró raramente. Claro. Raramente. Y dije, esto no tiene arreglo. Claro, pero porque él sí estaba buscando. Él me dice, hay una tradición en México que se muere un familiar tuyo, está alguien que ve a la persona que se ha muerto y lo reconcilia con los que están ahí en el velatorio. Sí, Habla sí, con ellos, se los lleva a sitios. Es que si yo lo llego a saber, Claro, yo hago eso. Claro, se piden perdón unos a otros. Tal. Y no es que él creyera, sino que él creía en la fuerza de ese rito y de ese rito como casi como un acto psicomágico de estos que hace Jodorowsky en el que dices, voy a pedir perdón al muerto a través de esta que le está viendo y tú decides creértelo porque te queda más a gusto que Dios, ¿no? O sea, Bueno, y entonces lo que pasó ya al final, que esta mujer, por eso toda mi familia era naturista, esta mujer le dijo, mira, primero le estaba preguntando a mi padre, digo, ¿y qué le pasó? Luego dice, pues que se curó. Y digo, ¿cómo que se curó? Dice, sí, se murió. Eso me dijo mi padre. Y entonces es que, claro, le dijo la mujer, si tienen ustedes una casa grande, pónganle una habitación con colchones. claro. Por todos los sitios. Pónganle fruta. Para que no se haga daño. Y que pongan agua. Que él cuando quiera. Y un sitio para mear. Claro. Si no llama, que hay veces que él está en su... Y entonces, claro, poco a poco se fue porque era muy agresivo. Se fue como debilitando. Claro, es que te deshace el cerebro al final, así. Claro, te vas debilitando y te mueres. Pero mi padre me dijo eso. Digo, ¿pero qué pasó, papá? Dice, pues que se curó, se murió. Ya me has contado un poco que te apetece poder estar sin hacer nada, pero ¿tienes algún proyecto así aparte del estreno de la película de La vida era eso? Porque estás también haciendo funciones, lo de ¿no? la Margarita. Yo tengo muchas ganas de hacer una obra que hicimos hace tiempo, pero que me encanta, Adosados. Ah, sí, está genial. Arreglándola, variando, haciendo... esa me gustaría mucho hacerla. Yo te digo que Adosados, metiendo un poquito lo nuevo de las redes sociales, estás súper al día, porque Pero lo que cuenta es la desconexión de dos que están... Pero es que es moderno, ¿sabes? Se van a poner un chip para ver no sé qué. Es que todo es modernísimo. Entonces yo digo que sea de ahora. Claro, totalmente. Hacerlo de ahora. Sí, sí, sí. Y ahí sí que me gustaría pues hacer siempre... yo creo que eso sí me interesaría hacerlo nosotros, ¿sabes? Claro. Que hay cosas que digo, esto es muy bonito para que lo haga fulano, mengano. Esto yo me encantaría hacerlo con Es vuestro. Y además luego tenemos la ventaja de charlar y hacer lo que nos gusta mucho, hablar de nuestras vidas. Porque yo, eso sí te lo he contado, que a un periodista me dije, me estás preguntando unas cosas, ¿por qué no me preguntas de mi vida? Que está muy bien y tengo mucha gente. Claro, aquí hemos hablado mucho de tu vida, ¿no? Y la hemos relacionado porque al final tu vida también ha sido mucho pues estar en las tablas y en rodajes, ¿no? O sea, que también está muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, Antonio, Petra, de verdad. Muchas gracias a ti. Y por favor, poned en comentarios, como seguramente volveremos a reunirnos, qué cosas se os han quedado en el tintero que querríais preguntarle a Petra Martínez, que lo mismo os las contestamos por los comentarios. Hombre, claro, eso a mí me gusta mucho contestar en Instagram. Sí, ¿verdad? Es que Sí, es como una sensación que estás hablando. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que cuando veo poquito,
pongo unos corazoncitos, pero cuando uno se esfuerza y me pone un buen ese, yo lo contesto bien. Claro, te obliga. Cuando ves que alguien Sí. ha elaborado muy Sí, bien un digo, comentario, dices sí. yo sí me dicen, uy, madre mía, digo, no puedo llegar a todos, claro, Claro. pero enseguida que lo veo, empiezo a contestar. Me encanta contestar. Así que nada. Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Pues venga, Muchas gracias, Petra. vamos a tomar una cerveza. Venga. Chao, chao.